bien, mis hermanos. Vamos a la palabra. ¿Qué les parece? Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a continuar en la serie Koinonía. Serie de la Koinonía. Y hoy vamos ya por el tema número 14. Estamos a la mitad de la serie. Vamos a hacer una oración. Vamos a juntos a pedirle a nuestro Dios, preparar nuestro corazón, como siempre decimos, el tiempo de la alabanza. Pues no sé si usted en la semana llega uno a veces a la iglesia cargado, ¿verdad? No tiene que decir amén, pero la alabanza luego nos permite, al poner nuestra mirada y enfoque en nuestro Señor, como que se suaviza el corazón, se pone suave, tenderize, se pone, ¿verdad? Para recibir la palabra, amén. Así que vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche y que podamos salir de aquí con una buena tarea y con un aprendizaje. Bendito Dios, gran Señor del cielo y la tierra, gracias por tu bondad y tu grandeza, Señor. Tú eres Dios, nosotros somos polvo, Señor, y hemos venido a recibir tu palabra, a adorarte, a orar, a estar juntos en este lugar, Señor. Somos un cuerpo, mi buen Dios, y pertenecemos a la cabeza, el cual es Cristo. En esta hora vamos a recibir tu palabra, Señor. Quiero, junto con mis hermanos, aprender, crecer cada día más, y sabemos que sin la ayuda de tu Espíritu, Señor, nada de esto es posible. Te pedimos que seas tú, Señor, dándome la gracia, la inteligencia, la fuerza, y a todos hablándonos de manera personal, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dentro de esta serie de Koinonía vamos a traer el tema de la Santa Cena y voy a titular esta enseñanza La Cena del Señor y nuestra comunión. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La Cena del Señor y nuestra comunión. Vamos a leer el texto clave de esta enseñanza, 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. ¿Están todos allí? Y si no ha llegado, pues ahí lo van a asistir en la pantalla. Dice, porque yo, hablando Pablo aquí, el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es importantísima esa frase, luego la vamos a analizar. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué tomó el Señor? Pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, usted va a notar repetidamente, por ejemplo, la palabra tomad es un verbo. Cuando usted ve un verbo y termina en de, un verbo, es imperativo, es un mandamiento. Por eso dice, tomad, comed. Y luego dice, más adelante, haced esto en memoria de mí. Son mandamientos del Señor. Dice el 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Había un Antiguo Testamento, un antiguo pacto, ahora estamos en el Nuevo. Dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dice el 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí hay un texto para la afirmación de que el Señor vuelve. ¿Cuántos saben que Él viene? Muy bien, el pecado, mis hermanos, representa todo lo que trae separación, división, divorcio, enemistad, pleitos, guerras. Eso representa, eso produce el pecado. El pecado nos separó de Dios y por ende nos separa de nuestros seres queridos. Todos los pecados, por naturaleza, producen división. Todos, absolutamente. Toda clase de pecado. Comenzando por la mentira, el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, el enojo, celos, envidia, en fin, todos los pecados por naturaleza causan división. La necesidad, mis hermanos, más esencial que nosotros tenemos en nuestra alma es relacionarnos. Hemos hablado a través de esta serie que el tener comunión, relacionarnos, estar juntos es una necesidad esencial. No es una necesidad particular o personal, no es un punto de vista, no. Todo ser humano necesita comunión. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve cuando un niño, por ejemplo, logra hacer un dibujo y le queda bien, lo primero que hace es salir corriendo y ¿qué sigue? Y se lo enseña a su papá o a su mamá. Necesita la aprobación, que le digan bien hecho, el abrazo, el beso.
O sea, así nos creó el Señor, ¿verdad? Para relacionarnos. Fuimos creados para tener comunión. Eso es parte de nuestra naturaleza. Es una necesidad, aunque algunos digan, yo prefiero estar solo. Bueno, eso es producto del pecado. No tanto el pecado cometido, sino el pecado en general, el pecado universal, causa guerras, divisiones, como ya pudimos ver. Bueno, esta necesidad esencial, mis hermanos, es parte del sentido de nuestra vida. Es decir, ¿de qué sirve que, por ejemplo, una mujer se vista bien, un buen vestido, se maquille, se peine bien y que en el mundo no haya más nadie? Imagínense, ¿para quién lo hizo? ¿De qué sirve, verdad, decorar una fiesta, una celebración? ¿De qué sirve preparar un buen banquete si no hay más nadie sino tú solo? Entonces, vemos que Dios, como dije, nos ha creado para estar en familia. Por eso es que cuando estamos solos, especialmente al venir a este país, muchos entran en esa tristeza, especialmente en estos días. Anteriormente pudimos ver en Gálatas 5, en los versos del 19 al 21, vimos que las obras de la carne solo conducen a la división. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí lo entienden? Y en los versos 22 y 23 encontramos las características del fruto del Espíritu. Y todas las características del fruto del Espíritu conducen a la unidad. O sea, es importante que nos grabemos eso. En Efesios capítulo 4, versículo 1, acompáñenme a este versículo. Efesios 4, versículo 1. Dice Pablo, obviamente hablando desde la cárcel, pero usted va a notar la palabra preso, no se está refiriendo literalmente que estaba, o sea, la palabra ahí no es tanto encadenado o en la cárcel, sino más bien dice, yo pues, preso ¿en quién? En el Señor. ¿Qué significa eso? Obviamente que Pablo de manera voluntaria, por la fe, le entregó su voluntad al Señor. Ya no vivo yo, dice Pablo, vive Cristo en mí, ¿verdad? Cristo vive en mí. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Vocación aquí lo podemos entender como nuestro estilo de vida cristiano, nuestra vida cristiana, así de sencillo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, ¿usted cree que eso de soportarnos es importante entre hermanos? ¿Sí o no? Bueno, sabemos que en un caminar cristiano, en familias, en amistades, para poder tener una larga relación, esa parte, ese mandamiento, debemos de soportarnos, tener paciencia. Y todo mirarlo a través del lente de que nosotros fallamos, porque a veces sí nos podemos tornar exigentes cuando nos ofenden. O sea, si alguien te ofende, se entiende que sí duele, es difícil, pero también debemos entender que ofendemos. ¿Cuántos han sido ofendidos alguna vez? ¿Cuántos han ofendido alguna vez? Igual, o sea, eso dice que cuando alguien nos ofende, debemos de medirlo en la medida de que también hemos ofendido. Ahora, ¿Dios te ha ofendido alguna vez? Sin embargo, nos perdona. Sin embargo, nos soporta y nos tiene paciencia. Entonces, esa parte que Pablo dice, sopórtese con paciencia los unos a los otros en amor. Tengan paciencia. Por eso que cuando surge una situación, especialmente en la iglesia, pues hay que ser paciente. No, pastor, porque la hermana me dijo, sí, está bien, pero vamos a, no hay que hablar con ella. Tranquila, con paciencia y oración, vamos a buscar la solución. Porque la palabra dice que debemos de ¿qué? De soportarnos, ¿verdad? Bueno, el versículo 3 dice, solícitos, esa palabra significa siendo diligentes, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, escuche bien, el Espíritu Santo en la vida del cristiano siempre, diga conmigo, siempre, en hebreo, en arameo, en el griego, siempre, significa ¿cuánto? Siempre, va a producir en nosotros el ser pacificador. El Espíritu va a producir en nosotros el querer perdonar, el querer servir, el querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que es de nosotros los cristianos guardar el vínculo del Espíritu, el cual es la paz. El Espíritu produce en ti el querer y en mí, pero es de mí el hacerlo. Entonces, por eso es que es de nosotros guardar la unidad del Espíritu. Bueno, sigo leyendo en el verso 4. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestra vida cristiana. Un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, Él lo llena todo. El mismo Efesios 3 dice la altura, anchura, profundidad y largura, ese es el amor de Dios en nosotros. Amén. Esa medida, hermanos, para que tenga un dato, es tu corazón y el mío. La profundidad, la anchura, altura y la largura, eso llena tu corazón y el mío. Esa es la idea de que Él llena todo en sentido personal. Bueno, más abajo, en Efesios 4, no lo vamos a leer, Pablo continúa hablando de cómo Dios establece la iglesia con el fin de perfeccionar a los santos. Escuche bien, ese perfeccionar da como resultado una comunión sana. Cada día, antes de Cristo, nos peleábamos, nos poníamos enemigos, entre parejas pasaban días y no nos hablábamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y tu esposa viven juntos? Sí, pero 3 días que no hablamos. Bueno, hoy en Cristo, cuando sabemos la responsabilidad que tenemos como cristianos, o sea, eso no debe ser, ya no. Y si eso está pasando, pues hay que cortar con eso. Pero ahora vemos que Dios ha establecido su iglesia para discipularnos, perfeccionarnos, para que seamos como Cristo. Él es el modelo, Él es el prototipo, Él es el espejo a mirar. Bueno, todo esto, mis hermanos, es para que podamos alcanzar el carácter de Cristo y tengamos comunión los unos con los otros. Fíjense la relación de Cristo con sus discípulos. Ahora, Jesús lo soportó hasta el final, ¿sí o no? Jesús nunca se equivocó, nunca los ofendió, nunca cometió un error, nunca los golpeó. Todo lo que hizo fue servirles. Bueno, eso nos deja claro, hermanos, un ejemplo de que cuando alguien te ofende y tú dices, mira cómo me pagó, sin embargo yo lo traté así, piensa en Jesús. Siempre piensa en el Señor que nunca se equivocó y nosotros le ofendemos. Eso nos da un buen ánimo para seguir perdonando al difícil, aunque tú le hagas bien. Bueno, si yo pregunto, ¿cómo es el carácter de Cristo? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es la persona de Jesús? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es su comportamiento y conducta que nos dejó como ejemplo? Bueno, precisamente, hermanos, en la última cena, antes del Señor entregar su vida en una cruz, donde Jesús les deja el mejor de los ejemplos para mantener viva la comunión. ¿Cuál es ese ejemplo? Lo dijimos ya el viernes pasado, servir. ¿Cuál es? El servicio. Dice la palabra que Jesús, mientras cenaba, así dice el texto, se levantó de la mesa y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. O sea, cuando usted analiza a alguien con hambre, a lo mejor en esos tiempos la comida no es como aquí, que tú hoy llamas un Uber y te traen comida de más, ¿verdad? Y la comida hoy sobra, la comida hoy no es como antes. Antes comer era, aparte de una necesidad, era un deleite, pero no había tanta abundancia de comida. Y comer en esos tiempos era también algo sagrado. Se tomaba como algo muy sagrado. Hace unos días, hablando con una persona que trabaja en un aeropuerto, me estaba haciendo un comentario y me hablaba de unos árabes y me decía, no, esas personas cuando comen es en el suelo, ¿verdad? Y con la mano derecha, no con la izquierda. Y si se sientan en círculo, mirándose el uno al otro, nadie puede tocar la comida con la izquierda. O sea, hay culturas donde ve el pan, el alimento, como algo sagrado. En tiempos bíblicos así se veía. El pan, ¿verdad? El partimiento del pan, el compartir en familia, la mesa de la familia, era algo muy importante. Por eso cuando el Simón el fariseo, al quien Jesús le limpia de lepra, invita a Jesús, él lo hizo como algo así, ven a mi mesa, como algo así, como casi mente, ¿cómo se dice? Bribing, más o menos chantajeando, es la palabra, ¿no? Ven a mi mesa, te invité Jesús para que, ¿verdad? Para pagarte el milagro, porque era algo muy grande sentarse a la mesa de alguien. Bueno, aquí vemos que Jesús en Juan 13, versículo 12, fíjense lo que hace el Señor. Ahora, aquí vamos a ver el servicio, la comunión, la Santa Cena en una sola enseñanza, pero van a ver que está muy vinculado, está muy entremezclado todo esto. Aquí vamos a romper con la idea religiosa de la Santa Cena. Juan 13, verso 2, ¿están todos ahí? Muy bien, dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. O
O sea, ya le lavó los pies, ya se paró Jesús del suelo y volvió y se sentó. Y les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Trata usted cuando lee los textos de ponerse en el lugar de ellos. Ellos dirían, sí, nos lavaste los pies. Hiciste algo que solo los esclavos hacen. Nos dejaste perplejos, dirían los discípulos. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y luego dice, y decís bien porque lo soy. Dice, pues si yo, el Señor y el maestro, es decir, el que manda y el que enseña, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo, aquí hablando Jesús, he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, si el Señor siendo maestro y Señor hizo esto, los demás tienen que hacerlo mucho más, porque están por debajo de su autoridad. Dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados son si las hacen. ¿Dónde está la bendición? ¿En el conocimiento de la humildad o en el actuar en humildad? En el actuar en humildad. Hay que saberlo, pero no se queda en el saber. Jesús toma este momento, hermanos, donde estaban teniendo comunión en el partimiento del pan y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Tremendo, ¿no? Y les dice algo que cambiaría el concepto erróneo de lo que es liderar o ser un líder. O sea, el concepto de liderazgo lo cambiaría para siempre Jesús. Los fariseos no tenían este concepto de humildad. Si usted nota, todavía los judíos, especialmente los que son ortodoxos, usted lo ve con su gajito y todo eso, o sea, para ellos no existe la palabra humildad. Humildad para ellos, esa palabra humillación les trae traumas en su pensamiento. Y ya por eso no, la mayoría, yo me sorprendí en el aeropuerto una vez que una mujer judía llevaba una bebé cargada y se le cayó algo y la reacción de una es servir, ¿no? Y se la pasé y me dice, oh, thank you so much, me dijo. Y yo me quedé así, digo yo, mi vida he visto, digo, por lo menos yo, a los judíos dando gracias o permiso. O sea, quizás hay, no estoy diciendo que todos son iguales, pero en su mayoría, no sé si usted ha ido, por ejemplo, al mall del Palisade Mall, y eso los fines de semana se llena de judíos y te pasan por el lado, casi por aquí, y no son amables en el sentido de pedir permiso. ¿Alguien trabaja con judíos aquí? ¿Sí piden permiso? Sí dicen, bueno, ya cuando trabajas con ellos creo que es diferente, ¿no? Le conviene, pero yo casi, o sea, a veces le agarro la puerta para que pasen y nunca dicen thank you. Pasan así como que yo tengo que hacerlo. Bueno, esta palabra, hermanos, humillación o humillarse o ser un siervo, en la mente de los discípulos no existía. Porque al mirar ellos a los fariseos, ellos querían ser como ellos porque eran los que ensanchaban sus filacterías, abrían los brazos, había que servirles a ellos. Jesús voltea la torta y cambia el concepto del liderazgo. Es por eso que les dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Bueno, ¿qué representa, mis hermanos, que Jesús les haya lavado los pies a sus discípulos? ¿Qué significado tiene esto? Bueno, esto representa nada más y nada menos que el ser más poderoso, divino, santo, eterno y soberano decide tomar el más bajo del trabajo en este mundo y dejarnos el ejemplo más grande de amor y humildad. Eso tiene de importante. Esto sin duda es paradójico, es decir, es contradictorio en la mente de los discípulos, que el creador del universo decida rebajarse a lo más bajo para lavar pies. Este trabajo era de los esclavos, de la gente más baja. Si usted imagínese en su país, bueno, este país rompe con eso, ¿no? En el país de donde yo soy, me imagino que cuando usted estaba en su país, algunos a lo mejor dirían, yo nunca haría eso, ¿verdad? Pero al llegar a este país, eso no existe. Aquí hay que trabajar o te mueres de hambre, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios por eso? Este país es como si fuera una escuela que forma nuestro carácter y nuestro orgullo, como que aquí no es como allá que dice, ay, si me ve la novia, ¿verdad? Tirando periódico.
No, no sé si usted luchaba con eso, pero aquí no. A la novia me la llevaba yo, mi esposa me la llevaba a tirar el periódico. Nos íbamos los dos a tirar el periódico, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos, porque ejemplo os he dado. Jesús, mis hermanos, nos modela lo que significa ser un verdadero cristiano. Hoy, cuando usted analiza el concepto de cristianismo, hermanos, hay una confusión impresionante. Hay una confusión inmensa de lo que significa ser cristiano. Jesús nos deja un ejemplo que confronta el corazón arrogante y soberbio que todos por naturaleza cargamos. Jesús continúa diciéndoles a sus discípulos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando te llaman o te llamas cristiano, ahí está el desafío. O sea, cargar con el nombre de cristiano es algo muy grande, hermanos. Incluso la palabra significa pequeños cristos. No pequeños dioses, no, eso no, sino pequeños imitadores de Cristo, que nos parecemos a Él. En algo tenemos que parecernos. Que alguien diga, si tú andar con tu playera que diga Dios te bendiga, tu Biblia, tu cachucha que dice Cristo te ama, que alguien pueda ver en ti a Cristo y en mí también. El vínculo más fuerte para mantener una relación sana, hermanos, es negarnos para servir a los demás. Jesús es el mayor ejemplo de lo que significa tener verdadera comunión. Jesús nos modeló lo que significa tener verdadera comunión. Les dice a sus discípulos, si sabéis estas cosas, bienaventurados son si las hacen. La vida cristiana, mis amados hermanos, consiste en que todo lo que tú anhelas en tu corazón, te niegues por hacer la voluntad de Dios. Muchas veces vas a tener que perdonar lo imperdonable, servir al que no es amable, ser generoso con el tacaño. Amén. Jesús le dice a sus discípulos, no es el que sabe estas cosas que es bendecido por Dios, es el que hace estas cosas que Dios bendice. En Filipenses, Pablo nos detalla el sacrificio que Jesús mostró por nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 2. Voy a leer la versión nueva, Biblia Viva. Aquí Pablo anima a los filipenses y les recuerda el modelo perfecto de la vida cristiana. Estoy nada más poniéndole contexto al tema de la cena. Vamos a caer ahí en un momento, no se me llenen de hambre. Filipenses 2, verso 1. En la versión nueva, Biblia Viva, dice Pablo, así que si se sienten animados al estar unidos a Cristo, ¿cuántos tienen esa alegría por ser parte del cuerpo de Cristo? Dice, si sienten algún consuelo en su amor, ¿cuántos han sido consolados por el amor de Dios? Si todos tienen el mismo espíritu, dice, si tienen algún afecto verdadero, casi mente es un desafío aquí, porque en el verso 2 dice, llénenme de alegría poniéndose de acuerdo. Es una palabra de padres, ¿verdad? Pónganse de acuerdo, cuando se están peleando los hijos, ¿no? Dice, pónganse de acuerdo los unos con los otros, amándose entre ustedes y estando unidos en alma y pensamiento, en sentimiento y en pensamiento también. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cuando una persona te sirve a ti, piensen en un mesero. Un mesero trabaja en un restaurante y en ese momento se está negando a estar con su familia. Sí, claro, es un empleo y le pagan, pero usemos el ejemplo del servicio. Y está haciendo el papel de servirte a ti. Y todo lo que tú le pides te dice, sí, ahora vengo. Agua, con hielo, sin hielo, quiere azúcar, quiere esto, y te está sirviendo. Bueno, Jesús ya modeló lo que es ser un servidor cuando le lavó los pies. Hizo lo más bajo que una persona en ese tiempo podía hacer. Es por eso que no hay niveles en el sentido de sentirse indignos o sentirse avergonzados para servir a Dios, porque ya Jesús hizo lo más bajo que podemos hacer como seres humanos. Bueno, aquí Pablo les dice, ustedes consideren a los demás como más importante. Pablo no está diciendo que las demás personas son más importantes porque tú les sirves, no.
Tu actitud hacia el que tú le sirves es como que si esa persona es mejor que tú, especialmente si te ofendió. Nadie dice amén. Sí, porque es difícil, ¿no? Es difícil servir al que no te ofende. Imagínate al que te ofende. Y servirle amablemente, ¿no? Dice el verso 4, cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Esa es la vida cristiana, ese es el carácter de Jesús. Aquí Pablo les detalla cómo debe ser el carácter de un cristiano. Pablo usa la frase si hay. Es como si yo comenzara a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han recibido el amor de Dios, el Espíritu de Dios? ¿Cuántos se han sentido consolados por Jesús? Todos diríamos amén. Bueno, a eso Pablo dice, por lo tanto, obedezcan en todo, así como Cristo nos ha enseñado. Ese es el fruto de que tenemos el Espíritu, de que hemos sido consolados por Dios, de que tenemos el amor de Dios. Bueno, Pablo aquí habla de 6 cosas. Primero dice, sean todos de un mismo sentir. Y la idea aquí es caminar todos con la mente de Cristo, la actitud de Cristo. Esta práctica de vida cristiana, hermanos, nos evita entrar en pleitos, contiendas. Yo nunca he visto una discusión entre 2 personas al que sea más humilde. ¿Usted ha visto alguna discusión así? Al que sea más humilde. No, yo soy más humilde, yo me voy a callar. No, yo me voy a callar. ¿Se imaginan? No existe eso, porque la misma humildad destruye el argumento, ¿sí o no? Pero sí los arrogantes sí se discuten y se pelean, los soberbios, los orgullosos. Entonces, si adoptamos el carácter de Jesús, siempre habrá unión y comunión. Pero cuando hay gente egoísta que nada más quiere que le sirvan a ellos, pues esa persona es un miembro que rompe el cuerpo. Aunque nosotros decidimos servirle a esa persona, pero esa persona no colabora, no contribuye con el crecimiento del cuerpo de Cristo en comunión, porque es egoísta, nada más quiere que le sirvan. Y el cristiano, si es cristiano, no debe ser así. Punto 2, Pablo dice, no sean vanagloriosos ni orgullosos, dice Pablo. En otras palabras, no hagan las cosas por competir o por sentirse más que los demás. Es una tendencia humana, hermanos, sentirnos más que los demás. Yo no me voy a dejar humillar de nadie, ¿no? La palabra dice, humíllate tú mismo. Si tú te humillas y alguien te ofende, no te duele tanto, porque ya tú te humillaste. Pero si tú te crees la gran cosa y luego te bajan, duele mucho. Y por eso nos manda el Señor a ser humildes. La idea aquí, mis hermanos, es que nada de esto, tanto competir o discutir o sentirnos más, contribuye con la comunión de los hermanos en Cristo. Hacer las cosas para que la gente vea, ¿verdad?, que lo hacemos mejor o que sabemos más y todo eso. Incluso cuando hablamos de la Biblia, a veces es el tema que estamos hablando de la Biblia y dice uno, ¿cuándo viene el Señor? ¿Y la pretribulación o la posttribulación? O esto, y comenzamos a discutir. Y a veces salen hasta peleando los cristianos. Y no debe ser así. Y yo he aprendido que una señal clara de callar, aunque yo tenga la razón, es cuando ya se mete la vanagloria, la competencia, los celos. O sea, Cristo nunca hizo eso. Punto 3, Pablo habla de estima a los demás, o estimar a los demás, mejor dicho, como mejor que nosotros. Es decir, así como Jesús le lavó los pies a sus discípulos y no demandó que le sirvieran a él, de la misma manera nosotros, hermanos, debemos servirnos con humildad. Evitar el pensamiento de sobresalir por encima de los demás, porque nada de esto contribuye con la comunión. Como preferencia, dice Pablo, estimemos a los demás como superiores que a nosotros mismos, como si fueran más importantes, como si fueran. Punto 4 y final, Pablo dice, no siendo egoístas. Miren, el egoísmo es una tendencia del pecado del corazón caído. Todos tenemos de alguna manera tendencias de egoísmo, especialmente cuando nos ofenden. Cuando alguien te ofende, la palabra te dice perdona, ten paciencia, pero la ofensa hace que nos centremos en nosotros. Mira, perdona, sí, tú no sabes lo que me hizo, y es una tendencia natural. Pero Cristo no fue así. Cristo lo ofendían y no abría su boca. Y aunque ninguno hemos llegado a ese nivel, ese es el modelo a seguir. Ese es el modelo a imitar. Esa es la esperanza de alcanzar. Amén.
Una de las características que más nos hacen parecernos a Jesús, hermanos, es negarnos a nuestros deseos por amor a los demás. Jesús nunca, jamás demostró un carácter ensimismado. O sea, como que trajeron la comida y comieron, ¿y la mía? Nunca van a ver un versículo de Jesús así, nunca. Pablo luego más abajo, hermanos, en Filipenses 2:5, dice, aquí comienza Pablo del 1 al 4, nos está mandando a nosotros a vivir lo que ya expliqué. Pero luego vemos que Pablo utiliza un contraste, un ejemplo a imitar, y es a Jesús. En Filipenses 2:5 dice Pablo, haya pues en vosotros ¿qué? Sentir. ¿Qué es un sentir? Sentir aquí no es sentimiento, aunque dice sentir ahí. Incluso este sentir es la palabra griega froneo. Vamos a la escuelita de griegos, diga conmigo froneo. Bueno, esa palabra sentir, hermanos, es contraria al sentimiento. Suena irónico, ¿verdad? Suena como contradictorio, porque ahí dice sentir, pastor. ¿Cómo que no sienta? No, la palabra sentir significa predisposición. Eso significa tener una actitud de servicio, pida a Dios lo que pida. Bueno, ¿se dan cuenta que el sentimiento no cabe ahí? Porque no estamos condicionando a Dios dependiendo. Necesito un favor, como decimos entre familia. ¿Puedes? ¿Qué le decimos? Dígalo. Depende. Claro, depende. Necesito tu favor. ¿Lo haces, sí o no? No, depende. Bueno, aquí el sentir de Cristo no hay depende, en el sentido de vamos a ver lo que va a pedir el Señor. ¿Se acuerdan lo que estudiamos ya? Señor, no hay otra manera, sino como tú digas. La palabra sentir es una actitud predeterminada, de predisposición a hacer lo que Dios pida. Bueno, ¿cuántos podríamos decir que tenemos el sentir de Cristo? No tienen que decir amén, pero piénselo. ¿Cuántos podríamos decir que le damos a Dios lo que Él pida? Es un desafío, ¿sí o no? Dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo también, ya Filipenses está hablando, ya Cristo está en su trono, ya nos dejó el ejemplo, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, sino que se despojó. Esa palabra despojar significa que se negó al privilegio de su gloria y adoptó dos cosas: condición humana para el dolor y la muerte y condición de hombre para el servicio como un esclavo. Dejó su gloria a un lado. Muchos de nosotros no podemos dejar ni la cama para ir a trabajar. Imagínate ahora un trono de gloria. Nos reímos, pero con un poquito de ironía, ¿verdad? Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aquí siervo, la palabra griega doulos, es esclavo. Los esclavos que compraban porque nadie los quería, no tenían, o sea, perdían su voluntad. Un esclavo era comprado por otro y no tenía voluntad. Eso significa aquí siervo. Hoy usted escucha a los predicadores, el gran siervo del Señor. ¿El gran siervo? Es como decir el gran pequeño, es lo mismo. O el pobre rico, o el que está arriba y abajo al mismo tiempo, o sea, es como una contradicción. No existe el gran siervo, hermanos. Es el pequeño siervo, el siervo es el esclavo. Jesús abrazó esa condición. Tomando forma de siervo, retomo, hecho semejante a los hombres, verso 8. Y estando en la condición de hombre, aquí habla ahora de humanidad, se humilló a sí mismo. Él decidió voluntariamente humillarse, eso es amor. Si alguien te humilla, y suponiendo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Nada más, te agarra por el cuello y te baja así hacia abajo, te humilló, pero fue en contra de tu voluntad. Jesús no. Aunque a Jesús lo humillaron, Él primero se entregó. O sea, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Eso dijo Él. Y aquí la palabra humillarse significa sometiéndose a lo peor de las humillaciones, sufriendo, o sea, abrazando el sufrimiento y la muerte. Significa humillarse aquí. Y luego dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, piense por un segundo, el Dios de la creación, el que nos da los mandamientos,
decide venir a este mundo y obedecer los mandamientos. Él mismo hacerse obediente, obedecer. Entró a este mundo como un bebé, creció, dice Lucas, que creció en gracia, en sabiduría, en estatura, y se sometió a vivir 30 años aquí viendo la maldad de este mundo, hermanos. ¿Usted se imagina? Y dice que a los 30 comienza su ministerio. Ahí vemos en Mateo 3, comienza el Señor, arrepentidos porque el reino ha llegado. Y ahí comienza 3 años y medio de ministerio. Jesús esperó ¿cuántos años? No, la gente hoy le dicen que tiene llamado y ya quiere estrangular al pastor. Yo tengo llamado. No, mis hermanos, o sea, Jesús su vida fue un ministerio hasta los 30, pero salió al mundo a los 30 años y murió aproximadamente a los 33 y medio. Hermanos, esto que voy a decir ahora es algo que va a sonar muy sencillo lo que voy a decir, no es algo profundo en el sentido de mis palabras, pero es algo muy importante entender. Lo que hace todo esto que estoy leyendo sumamente importante es quién lo hizo y por quién lo hizo. Y usted toma un segundo y piensa en eso. ¿Quién fue el que descendió a morir? ¿Quién y por quién lo hizo? Cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, dice que tú eres el del colmado de allí, el que tiene el negocio por acá, el fulano de tal. Y nos pregunta a nosotros, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Porque dependiendo del concepto de quién es Jesús, hermanos, en esa misma medida responderemos en sacrificio y servicio a Él. Si Jesús es otro profeta, pues es igual que yo, en sentido humano, porque yo puedo tener un don de profecía también. Pero si el Señor dice que Él es el Señor, es otra cosa. Y por eso les dice a sus discípulos, tienen que saber quién yo soy. Yo no soy Jeremías, yo no soy Elías, yo no soy Moisés ni Abraham. Antes que ellos fuesen, yo soy. Yo soy el creador del universo, el autoexistente. Todo eso, mis hermanos, hay que ir acumulando en nuestra mente para saber a quién servimos. El Rey de Gloria da su vida por pecadores. El Dios de la creación, que te creó a ti, a mí y todo lo que puedes ver, desciende a este mundo en la peor de las condiciones, vive una vida perfecta en obediencia, muere una muerte horrenda y resucita en victoria y asciende a su trono. Por causa del pecado, mis hermanos, los seres humanos estamos limitados a las cosas materiales. Es decir, nuestras limitaciones solo nos permiten percibir lo tangible, lo que podemos saborear, oler, oír, lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Hasta ahí nos llega. Todo lo que tú piensas y yo pienso en imaginación son imaginaciones nada más. Hasta ahí nos llega. Nuestra mente pasa por desapercibido las cosas que no podemos ver. Ahora mismo usted no sabe lo que está pasando en su casa. Usted no sabe lo que está pasando, ¿verdad?, allá afuera. Usted no sabe lo que está pasando allá atrás si no voltea la cara. Así de limitados somos. ¿Sí se dan cuenta? Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes percibir el reino de Dios. Por causa de esas limitaciones, Dios nos ha dado, escuche bien, mandamientos ceremoniales. ¿Qué nos ha dado? Mandamientos ceremoniales. En el Antiguo Testamento, Dios les dio a su pueblo órdenes de ritos y ceremonias para representar lo invisible de Dios. Por eso vemos tanta representación. Bueno, ejemplos como por ejemplo el tabernáculo. ¿Qué representa el tabernáculo? El lugar de encuentro con Dios. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. No era el arca la presencia, representaba la presencia. Y por la fe en Dios, pues Dios descendía. Los animales para el sacrificio representaban la paga del pecado. La circuncisión representaba la limpieza del corazón. El pan representa la palabra de Dios. Y así la Biblia está llena de representaciones. Así sucesivamente hay un sinnúmero de cosas que Dios usa para transmitirnos con claridad el entendimiento de las cosas invisibles del reino de Dios. Es por esto que vemos a un Jesús hablando en parábolas. Le llama el corazón tierra y le llama la palabra semilla. Como no vemos el corazón espiritual ni la palabra de Dios en sentido esencial se ve, usa ejemplos materiales para que nosotros lo comparemos. Así como tomas una semilla y la siembras, así mismo es la palabra cuando se predica. Y como tú sabes de agricultura, por lo menos lo básico,
ya entendiste cómo funciona la palabra, porque hay un símil, hay una comparación metafórica. ¿Sí entendieron? A Nicodemo en Juan 3, verso 12 le dice el Señor: si os he dicho cosas terrenales, ¿cómo, dice, y no creéis, cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Sí entendieron eso que le dice el Señor? O sea, si yo te estoy hablando de lo terrenal y no crees, ¿cómo vas a creer si te hablo del cielo, si tú nunca has subido? Dice el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, ¿se dan cuenta de la palabra aquí gramatical? Jesús dice, yo descendí y estoy en el cielo, porque Dios es uno. O sea, no sé si notaron ahí el juego de palabras. ¿Sí lo notaron o no? O sea, ¿quién descendió? Bueno, el texto dice, el que descendió es el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo que descendió y está en el cielo? Pues Dios es uno. Verso 14 dice, aquí va a usar el ejemplo que acabo de decir. Dios mandó a hacer algo visible que podamos mirar para compararlo con una profecía mesiánica. Dice, como Moisés levantó la serpiente, ¿se acuerdan que la serpiente mordieron a los desobedientes? Dios mandó a crear una serpiente de bronce para que el que la mirare sea sano. Pregunto, ¿qué sanó a este pueblo? ¿La serpiente o la fe en la obediencia a lo que Dios mandó a hacer? Muy sencillo. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así está conectando, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, ya Nicodemo está teniendo una idea. Moisés hizo una serpiente y la levantó en una asta y la paró. Asimismo, el Hijo del Hombre será. ¿Y por qué aparece una serpiente? ¿O por qué le dice el Señor una serpiente? Porque dice Colosenses que el Señor exhibió a Satanás en la cruz, porque lo venció. Esa es la idea. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, no, aquí no que vea, porque ahora no vemos a Jesús, sino escuchamos el mensaje, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, tanto la presentación de niños, bautismo en las aguas, el casamiento y la cena del Señor, hermanos, son ceremonias que son validadas por Dios por medio de dos cosas. ¿Cuáles son? La fe y el compromiso. ¿La qué? La fe y el compromiso. Cuando presentamos a los niños, hacemos presentación de niños en la iglesia, no estamos de manera supersticiosa echándoles la bendición al niño, como algunos creen, no. Lo que estamos haciendo en la ceremonia, hermanos, es presentar a los niños. En sí es un compromiso con Dios para encaminarlos en su palabra, para que cuando alcancen la adultez, ellos obedezcan y sean bendecidos por la obediencia. Entonces, presentación de niños, ¿qué es? ¿Echarle la bendición o hacer un compromiso con Dios? Bueno, cuando nos bautizamos o cuando nos casamos, estamos entrando en un compromiso con Dios, públicamente. Podemos decir pública y voluntariamente. La ceremonia no tiene poder divino. El agua del bautismo no es bendita. El anillo de bodas no tiene poder de fidelidad, como tampoco el pan y el jugo de uvas tienen algún poder divino en sí mismos. ¿Sí entienden eso, no? O sea, no debemos atribuirle poder salvífico o divino a lo ceremonial. El agua del bautismo, como dije, es simbólico. El anillo de bodas es simbólico, como también el pan y el jugo de uvas que utilizamos representa la institución de la Cena del Señor, es una representación. Ahora, repito, ¿qué es lo que hace que toda esta ceremonia sea validada por Dios? La fe y el compromiso, que creemos lo que dice su palabra y lo que nos pide su palabra en la ceremonia, el cual vamos a estar viendo. Amén. La Santa Cena, hermanos, es la única, le puedo decir así, fotografía que el Señor nos dejó. Si ve que la iglesia utiliza la cruz como un símbolo, ¿verdad? Representa, pero Jesús nunca en ningún momento nos dijo, carguen una cruz para que no se olviden de mí. ¿Dice eso la Biblia? Por ningún lado. Ahora, repito, no es malo si una iglesia pone una cruz de letrero, no es malo si alguien tiene una cruz y la quiere cargar, no pasa nada si no la adora y si no dice, ay Señor, ayúdame, ¿verdad? Y la agarra con las manos, o sea, así no. Pero si la tiene en representación de algo, no pasa nada, o sea, no es idolatría, a menos que se le postre o
Hay quienes la tienen en su carro y se levantan en la mañana y la agarran. Señor, bendíceme. Ya eso es idolatría. ¿Están entendiendo? Bueno, la cena del Señor, repito, es la única, por así usar una palabra, fotografía que nos deja para recordarlo en un sentido ceremonial. Aunque usamos la cruz, como dije, solo un recordatorio, el mandamiento no es la cruz en el sentido de cargarla, sino la cena del Señor. Este mandamiento que Jesús nos dejó, hermanos, involucra, aquí es donde viene la conexión del mensaje. Esa cena del Señor, que a veces tenemos aquí en ceremonia, involucra los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay Santa Cena aceptada por Dios si no obedecemos las instrucciones que da su palabra. Por ejemplo, cuando hay Santa Cena, pues no debemos de ignorar la parte de nuestro caminar en consagración con Dios. ¿Cómo está nuestra vida con Él? ¿Cómo estamos con nuestros seres queridos? Si peleamos con alguien o tenemos una cuenta pendiente con alguien de perdón, pues no debemos de tomar la cena hasta que eso no se arregle. El Señor dice, si vienes a traer tu ofrenda y te peleaste con alguien, deja tu ofrenda, ve, arréglate y vuelve. Porque lo que el Señor quiere en verdad es la unión de su cuerpo, no tanto la ceremonia. Sucede muchas veces que personas que a lo mejor la Santa Cena los agarró de sorpresa y no están bien con Dios. Pero como están en la iglesia y dicen, no quiero que si no la tomo van a pensar que no. Tienen que ser sinceros. El domingo próximo tendremos la Santa Cena y vamos a ver aquí un poquito de instrucciones. Les recomiendo, los que tienen Facebook, en el grupo también compartí la enseñanza de la Santa Cena que di, se llama La Cena del Señor, está en YouTube. Se las recomiendo que la vean, si pueden, mañana, ¿verdad? Para que tengan un contexto más amplio. Los que la escucharon, pues no tienen que hacerlo, ¿ok? Pero en complemento nos ayuda para tener un entendimiento más amplio de lo que es la Cena del Señor. Jesús, repito, quiere que en la Santa Cena, lo pongo de esta manera, involucra a Jesús los frutos del Espíritu, en el sentido del amor, la paz, la paciencia, la humildad, la bondad, la fe, el dominio propio, que se traduce en servirnos los unos a los otros. Esa es la verdadera comunión. El pan es simbólico, como lo es también el jugo de uva. Ahora, ¿qué no es la cena del Señor? Bien rapidito, les doy 10 puntos, lo voy a leer un poco rápido. ¿Qué no es la cena del Señor? Número 1, no es un acto religioso. ¿Qué quiero decir? Pues mucha gente en otras denominaciones pues toman la cena del Señor como algo religioso. Algunos lo hacen todos los domingos o todos los sábados y ya es algo religioso. Ya ni siquiera piensan en la razón del por qué se establece la Santa Cena, ¿verdad? Ya ahí van y le ponen el pancito en la boca y ahí por ahí se va, ¿no? Punto 2, no es la Santa Cena un mataconciencia. Hay personas que lo hacen para calmar su conciencia. Ay, necesito tener comunión en la Santa Cena, ¿verdad? No es tampoco, punto 3, para los incrédulos. Si una persona, mientras estudiaba, decía, ¿cuál sería una marca para dejarle saber? Porque no falta la persona que mete la mano y no sabe lo que está haciendo. Si no es cristiana, nacida de nuevo, y hay que decir casi bautizado, mejor que se abstenga de la Santa Cena. Ahora, no le estamos atribuyendo al bautismo poder salvífico, pero el bautismo es una señal de que ha dado un paso de fe y que está caminando con el Señor ya. Entonces, no es para el incrédulo, ¿ok? Punto 4, no es pasarla bien. La ceremonia es algo bonito, pero la Santa Cena no es algo para que se vea bonito y pasarla bien. O sea, eso no es la Santa Cena. Tampoco es para saciar nuestro apetito. Bueno, aquí no pasa porque el pancito es como de ese tamaño. Pero la palabra sí dice que los que se juntaban en Corintios tomaban la Santa Cena como un banquete. Y esa no era la razón. Llegaban con hambre y comían primero, no esperaban a los demás y era un problema. Lo bueno es que el pancito que le vamos a dar no le cabe ni queso, ni jamón, ni mantequilla. Es un pancito simbólico nada más. Punto 6, no es para limpiar nuestros pecados. Algunos creen eso, que la Santa Cena limpia pecados. No. Nosotros nos arrepentimos de pecado para poder participar.
confesamos, Señor, así está mi vida, esto, me pongo bien delante de ti y participo. Punto 7, punto 7, no es literalmente el cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica cree en la transustanciación, de que literalmente el cuerpo de Cristo es el pan que ellos usan en la comunión. No es literalmente el cuerpo de Cristo, ni la sangre tampoco es el vino que ellos pretenden explicar. Punto 8, no es una rutina, costumbre o tradición. Por eso es que no queda establecida la Santa Cena aquí como mensual, anual, semanal. Es algo que hacemos en memoria algunas veces, lo traemos a memoria. Hay otras formas de recordar al Señor, pero una de ellas es la institución de la Cena del Señor. Amén. Número 9, la Cena del Señor no nos santifica, o sea, no nos limpia. Obviamente donde se menciona la sangre del Señor, mucha gente cree que ya eso los limpia. Y por último, no nos salva. El hacer eso tampoco nos promete salvación. Pero vamos a ver, para ir sobre el final, 7 características de la Cena del Señor, las que sí debemos hacer. Número 1, característica número 1, la Cena del Señor es instituida para la iglesia. Esto que voy a explicar es importantísimo porque le puede contestar muchas preguntas de otras cosas en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:23, Pablo dice o establece lo siguiente. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, recibió el Evangelio por revelación. Entiéndase, Pablo no conoció a Jesús mientras estuvo en la tierra, sino que después que Jesús resucita, se le aparece a Pablo en revelación. Y así es como Pablo recibe el Evangelio. Él mismo lo dice, yo no recibí el Evangelio por ninguno, me lo predicó Jesús, se me apareció. Jesús mismo se le apareció a Pablo, nadie más le predicó el Evangelio a Pablo. Bueno, hoy vemos a cristianos queriendo meter judaísmo en la iglesia del Señor. Si guardar el sábado, si celebrar las fiestas de tabernáculo, cultura hebrea y cuánta cosa le vienen a su cabeza. Y todo esto, mis hermanos, es nada más para ser diferentes. Pero la Biblia es clara cuando nos dice qué debemos de hacer como iglesia local, qué debemos de practicar. ¿Sí se acuerdan lo que leí de Pablo? Yo les he enseñado lo que recibí del Señor. Significa que Jesús le dijo a Pablo, esto queda establecido para la iglesia, y qué bueno que lo dijo en Corintios porque no eran judíos. Para que no digan, no, es una cultura judía. No, no. Todo lo que vemos en las Filipenses, Corintios, Efesios, todas esas epístolas de Gálatas son iglesias gentiles. Significa que todo lo que se enseña ahí y en toda la Biblia, o más bien dicho, perdón, en el Nuevo Testamento, no son cosas de cultura judía, como algunos quieren torcer la Biblia. Entonces, todo lo que aparece en las epístolas es para la iglesia. Ahora, si ahí no aparece que guardes el sábado, pues no debemos de guardar el sábado. O sea, no es parte de un mandamiento. O sea, si ahí no dice celebren las fiestas de tabernáculo, tampoco debemos hacerlo. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo? Espero que sí, porque esto trae mucha confusión a la iglesia. Bueno, si todo esto, mis hermanos, celebrar fiestas de tabernáculo, guardar el sábado, circuncidarse, todo eso, si Dios hubiese querido que nosotros lo hagamos, usted no piensa, ¿no cree usted que Pablo y los demás apóstoles lo hubiesen dicho en las epístolas como instrucción a la iglesia? No lo dicen, pero no falta el que se va al Antiguo Testamento y casi lo convierte en el Nuevo. No, pero mira, lo que pasa es que no lo leíste en el exégesis. Bueno, cada quien. Pablo dice claramente, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La Santa Cena, el bautismo, todo eso Pablo lo repite en las cartas que debemos de practicar. Pero aquí notamos algo importante, hermanos, que Jesús se le aparece en revelación a Pablo. Y la Santa Cena es algo muy importante que se la dice a Pablo en revelación. ¿Usted cree que es importante la Santa Cena? Es importantísimo. Aquí el punto es cómo lo hacemos. O sea, no dejar de hacerlo, pero cómo lo hacemos es importante. La palabra yo recibí que Pablo usa aquí tiene el sentido de que Jesús le dio una instrucción para la iglesia en revelación, de establecer la Santa Cena o la Cena del Señor para la iglesia.
Ahora, ¿por qué Pablo recibió de Jesús la cena del Señor por revelación? Obviamente para que quede instituido algo que Jesús quiere que nosotros repitamos de manera práctica. Por eso le dice a sus discípulos, o sea, esto que estamos haciendo, háganlo en memoria de mí, porque yo no la tendré con ustedes hasta que lleguen al reino, hasta que venga el reino. Bueno, queda esa parte clara. Punto 2, una última instrucción antes de la cruz. Jesús va camino a la cruz, ¿y qué es lo que hace de antemano? Bueno, cuando Jesús les deja sus últimas instrucciones antes de ir a su trono, como por ejemplo en Mateo 28 les dice, id y haced discípulo, lo que le conocemos como la Gran Comisión, Jesús también antes de ir a la cruz establece la cena del Señor. Y quiero que ustedes en sus mentes traten de entender que lo importante de la cena del Señor, hermanos, es la memoria de lo que Él hizo en la cruz. No tanto el pancito o el juguito, sino lo que representa eso. Eso es lo importante. Punto 3, vamos entrando ahora más en materia. ¿Qué tan importante es para Jesús que antes de entrar a la cruz, dejarle establecido la comunión de la cena del Señor? Bueno, el punto 3, el pan. El pan en la Biblia, hermanos, tiene mucha representación. Y usted ve, por ejemplo, cuando Gedeón, ¿verdad?, va a vencer a los madianitas, a los amalecitas y a los del oriente. Dice que en sueño vieron un pan que los pisoteaba a todos. Y siempre hay una representación ahí de Cristo en todo eso, ¿no? En el tabernáculo vemos ahí en la mesa de la propiciación, o en el lugar santo, mejor dicho, ahí están los 12 panes. El número 12 representa gobierno, ley, y los panes representan la palabra de Dios. Y así usted va a ver a través de la Biblia esa representación de lo que es el pan. El pan representa la palabra de Dios. El pan representa la vida que es Jesús. Jesús es llamado el pan de vida. Jesús nació en Belén y Belén significa casa de pan. El pan representa el alimento para el alma y para vida eterna. El pan, mundialmente hablando, es un alimento que todos lo ven como el alimento de la canasta familiar. Cuando oramos, Padre, danos el pan de cada día, sabemos que no es pan solamente, ¿verdad? Sabemos que es el alimento diario. Pero simbólicamente el pan representa nuestro alimento de vida. Como también el Señor dice, no solo de pan vive el hombre. El pan representa el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. El partimiento representa el cuerpo de Jesús quebrantado en la cruz, y comer el pan, que es un dato importante, representa recibir a Jesús por completo en nuestro corazón. Dios no quiere que tengamos una relación mitad del mundo y mitad Dios. No, si no lo recibimos por completo, hermanos, es como que no recibimos nada. En Éxodo 12, versículo 9, fíjense las instrucciones que le dio el Señor a su pueblo cuando salía de Egipto. Éxodo 12, verso 9. Dice, ninguna cosa comeréis de él, aquel cordero que mataron, cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bueno, ninguna cosa quemaréis cruda habla de la muerte de Jesús, de que tenía que quedar completamente, o sea, si usted hierve la comida para comérsela, por eso el texto, si usted nota, dice, ni cruda ni cocida. Bueno, cruda, pues no tenemos duda que queda completa la masa de la carne. Cocida, igual. Pero cuando habla de asado, pues se consume todo. Es una idea del sacrificio de Jesús, de que derramó su vida, de que derramó su sangre por completo. Y por eso el 10 dice, y ninguna cosa dejen para mañana. Y esto representaba, mis hermanos, la muerte de Jesús, número 1, y segundo, recibir a Jesús por completo en el corazón. Cuando Jesús multiplicó los peces y panes, la multitud iba detrás de Jesús, como decía el pastor Antonio, ¿verdad?, en una enseñanza, detrás de su sándwich de atún. Y aquí vamos a ver un ejemplo que Jesús repite del Éxodo, ¿ok?
Jesús, en pocas palabras, le dice a este pueblo: yo no he venido del cielo a alimentar sus estómagos. Esa es la idea. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. En Juan 6:47 es una conexión del Éxodo, ¿ok? Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen? Dice: yo soy el pan de vida, dice el Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, el alimento sólido, material, físico, sirve para sostener nuestro cuerpo mientras tengamos vida. Pero la comida terrenal no da vida eterna. Jesús sí. Jesús se compara con el alimento, pero del alma, alimento que da vida eterna. Por eso dice: vuestros padres comieron maná y se murieron. Dice el 50: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ahora, ¿se acuerdan? En una enseñanza de Isaías 55 les preguntaba: ¿cuál es la garganta del alma? ¿Sí se acuerdan que le pregunté eso? Pues es el oído. O sea, el alma se alimenta por lo que escucha, la fe viene por el oír. El estómago, sabemos que tiene su anatomía física, comemos por la boca, pero el alma por lo que escucha, por lo que ve. Por eso usted conoce el teatro que se llama Sight and Sound. Jesús era el que decía: lo que ves y lo que oyes de mí, esto hacer. Tiene mucho sentido eso, ¿no? Dice el versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Se dan cuenta de la conexión? Cambió de pan a carne. Dice: la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Conocían Levítico, que dice que no coman sangre, ni carne viva, ni nada de eso. Pero estaban confundiendo lo que Jesús quería decir. Dicen los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora bien, Jesús, cuando hablaba en este capítulo, le estaba hablando a un público que conocía la travesía del Éxodo. Le está hablando en referencia al Éxodo, cuando les dijo el Señor: dile a mi pueblo que cuando se coma el cordero, ceñido vuestros lomos, que se lo coman rápido y no dejen nada. Eso significa: cuando recibimos por el Evangelio a Jesús, o lo aceptas por completo, a medias no se vale. Y crees en Jesús, de inmediato la decisión es dejar el mundo atrás, espiritualmente hablando. Entonces este pueblo, lo que pasa es que tenía el corazón cerrado y no entendían. Estaban embotados en sus oídos. Fíjense lo que dice más adelante. Versículo 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, ¿qué es? Verdadera comida, verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Dice 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No, aquí les repite, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué dice? Vivirá eternamente. Bueno, característica número 4 es el fruto de la vid. Bueno, aquí está lo que se conoce bíblicamente como el vino o el fruto de la vid. El vino que Jesús toma en su copa representa una bebida cultural entre judíos. Es decir, muchos el vino de manera cultural lo usan como parte de su alimento. En la Biblia el vino representa una bebida esencial para la salud, digestión y otros beneficios, como cuando Pablo le dice a Timoteo: por causa de tu problema estomacal, tómate un poquito de vino. Bueno, en la Biblia el vino representa la sangre de Jesús. ¿Usted se acuerda cuando Moisés convierte el río en Egipto en sangre?
¿Se acuerda cuando en Juan 2, en las bodas de Caná, Jesús convierte las aguas de las tinajas en vino? Por causa del libertinaje del alcoholismo, hablando ya a nuestro presente, la tentación de volver de donde Dios nos sacó y por falta del dominio de nuestra débil condición humana, nosotros aconsejamos que esto no es un mandamiento, una libertad para tomar alcohol. Muchos lo toman como permiso, darse permiso y beber vino. Bueno, como no es algo establecido en la Biblia que dice, ¿verdad?, no tomes vino, el consejo pastoral, mis hermanos, es que tengan mucho cuidado. ¿Sí entendieron lo que dije? No les puedo decir que no haga lo que no dice la Biblia porque no soy Dios, pero creo que todos sabemos de dónde Dios nos sacó y entendemos este tema del alcohol. Entonces, usted no juega con fuego, eso es lo que quiero decir. Lo que pasa es que, pues sí hay gente cristiana que dice que no es nada y cada quien debe ser responsable de sus convicciones. Pero el consejo es que no tomemos la Biblia para darnos permiso y hacer lo que queremos, ¿ok? Jesús usa de manera simbólica pan y vino, pero algunos dirían, no falta el que dice, pastor, pero la Biblia dice vino. Bueno, si nos vamos congruentemente a usar vino porque dice la Biblia, el pan tiene que ser de Israel también. Y luego nos falta el cristiano que ya se bautizó y se fue a un viaje para Israel y necesita meterse en el río Jordán y bautizarse otra vez porque el agua del Bronx no saca demonios ni limpia pecados. Miren, lo que pasa es que nos reímos y sí, es cierto, da risas, no es que está mal, pero no falta esa parte en nosotros de lo ceremonial. Es tan fácil, mis hermanos, es tan fácil caer en lo ceremonial porque funcionó, porque me gustó. Acuérdense lo que pasó con la serpiente de bronce. ¿Usted se acuerda lo que pasó, no? Dios dijo, hagan una serpiente y mírenla. Bueno, ya comenzaron a adorarla. Y el rey Ezequías, un rey justo, fue el que la tuvo que desbaratar porque la estaban adorando ya. Le estaban dedicando incienso y todo eso, porque una vez hizo algo. Bueno, la idea aquí es que cuando estemos en el momento más importante de nuestro día, entendemos que es comer, en el sentido de, sabemos que el cuerpo sobrevive por la comida, en ese momento tomamos ese tiempo de comunión y recordamos a nuestro Señor. Punto 5, Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. La razón por qué hacemos ceremonia es para traer recordatorio. Quizás no te acuerdes el día que naciste de nuevo, pero sí te vas a acordar de tu bautismo en las aguas. ¿Tienes razón? ¿Tengo razón o no? ¿Cuántos se acuerdan el día que nacieron de nuevo? Exactamente. Ya Rafael dice, yo me acuerdo cuando nací de nuevo. ¿Cuando naciste de nuevo, sí? Bueno, si lo hay, son pocos. ¿Cuántos se acuerdan de su bautismo en las aguas? Casi todos. Entonces, no nacemos de nuevo el día que nos bautizamos en las aguas, pero se hace eso para recordar cuando entregamos nuestra vida al Señor y enterramos al viejo hombre. Por eso hacemos ceremonias, para recordar. El propósito de la cena del Señor, hermanos, es la memoria del sacrificio de Jesús. Cuando partimos el pan, lo haremos el domingo, es de cada uno de nosotros traer a memoria y a tu corazón lo que Jesús dice en su palabra. Estamos recordando que un día el creador del universo descendió a este mundo, murió por ti, murió por mí. Y es por eso que hay que tomarlo tan en serio. Ahora, ahí es donde buscamos equilibrio, porque queriéndolo hacer tan en serio, hay quienes lo hacen cada domingo, cada mes, y respetamos. Hay quienes le dan poder salvífico a la Santa Cena y por eso caemos en desbalance. Entonces es importante tener un equilibrio. Esto se hace para recordar. Ahora yo pregunto, ¿solamente recordamos al Señor en la Santa Cena? No, por eso no hay que hacerlo mensual o semanal. Es un momento que Dios pone en el corazón, en el caso mío como pastor, y lo hacemos. Hay veces que Dios pone la carga, fíjense. Soy sincero, hay veces que se me olvida de tantas cosas en la iglesia. Y luego me pregunta el pastor Antonio o me pregunta mi esposa, ¿cuándo van a hacer Santa Cena? Y me despierta el deseo de hacerlo. Y lo hacemos de manera espontánea, sin fechas. No sé si me entienden. Porque a veces puede pasar un tiempo, pero sí creemos en la Santa Cena y es importantísimo. Pero por causa de no establecerlo y dañar el propósito de hacer memoria, no lo hacemos tan repetido. Es válido también que si se reúne un grupo de cristianos, pueden partir pan y pueden tener comunión y recordar al Señor ahí.
porque aquí la Biblia no dice que los líderes o el pastor, cuando se reúnan y partan pan y tomen, en este caso pueden tomar jugo de uva, representativamente ahí como familia lo pueden hacer, porque es un recordatorio, es para recordar. Es muy bonito, mis hermanos, cuando nos reunimos como hermanos, se pasa un tiempo muy hermoso, comemos, hablamos, bromeamos, la pasamos muy bien. Sin embargo, aunque suene aguafiesta lo que voy a decir, la razón de reunirnos, hermanos, no debe ser con el único propósito de pasarla bien. Reconocemos que muchas veces se pierde el propósito de comunión. ¿Por qué? Porque no hay duda de que cuando nos reunimos y decidimos hablar de nuestro Señor, pues siempre llega el pensamiento de lo que Él hizo en la cruz. Y si alguien está en carcajadas en alguna broma, pues se pone serio. En ese momento se calla, se entra en un sentir más tenso. Y se puede sentir como que dañamos el momento, ¿no? No, porque se puede pasar bien, nos podemos reír, podemos bromear dentro del margen que Dios nos permite, pero lo importante es, hermanos, que nunca Jesús se salga del eje de nuestra vida, que Él sea el centro. Amén. Incluso yo me voy más allá. El no olvidar a Jesús es lo que nos ayuda a no actuar en la carne cuando nos reunimos. El pensar en que Él está presente es lo que me permite a mí mantener una conversación consagrada, sin ofender, una actitud como Cristo, pero hay momentos que la carne se mete. ¿A cuántos le ha pasado? Nos olvidamos que somos cristianos por 5 minutos y algo te dice, sabemos que el Espíritu Santo te dice, eso no estuvo bien, y ahí vamos al arrepentimiento, perdóname Señor, y a reconectarse se ha dicho, ¿verdad? Eso pasa como humanos, pero debemos de practicar cuando nos reunimos que el Señor es el centro de todo. Recordemos la palabra koinonía, que significa tener comunión, o sea, tener en común las cosas que son esenciales para la vida cristiana. En Hechos 2, leamos este texto una vez más para ver lo práctico de lo que es la comunión entre los hermanos. Hoy celebramos esto en la iglesia porque es donde nos podemos reunir, pero repito, no significa que un grupo de hermanos no pueda tener un momento de comunión y compartir el pan y la bebida del fruto de la vida. Fíjense los discípulos que nos dejan un buen ejemplo. Ahora, antes de leer, siempre me llama la atención que la iglesia de hoy, la iglesia actual, se queja porque dice que no ve milagros, que no ve, ¿verdad?, maravillas como en esos tiempos. Pero solamente decimos eso de los milagros. Yo le agregaría, tampoco vemos personas desprendidas amando a su prójimo. Y vamos a ver aquí una característica. Yo quiero ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros del Señor? Pues hay un balance, porque aquí hay una congruencia en el tiempo de los discípulos. Porque sí, los milagros, ¿quién no quisiera? Pero fíjense lo que dice, Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra, los que creyeron, significa, fueron bautizados. Bueno, vemos el bautizo como algo importante, algo ceremonial, pero importante. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa palabra añadirse, quiero que noten que es el Señor que añade. O sea, ningún pastor ni nadie tiene que preocuparse porque la iglesia se llene. El Señor añade cuando hacemos lo que vamos a leer abajo. Dice el 42, y perseveraban, iban adelante, crecían en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Cuando usted ve que dice doctrina de los apóstoles, es cuando Jesús le dice, enséñenle lo que yo les enseñé. Es lo mismo. Dice, en la comunión unos con otros, no solamente el grupo. Usted sabe que en grupo puede haber una personalidad muy abierta, muy generalizada, pero de tú a tú, uno a uno, es diferente, ¿sí o no? Y aquí dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona. O sea, Dios se hizo presente, se sentía su presencia. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en algún momento? Levante su mano. ¿Qué han sentido? ¿Qué le ha pasado emocionalmente? ¿Le da deseo de llorar? ¿Le da escalofrío, sí o no?
Bueno, eso significa que su presencia siempre infundirá ese temor por su poder, por su esencia, por quien Él es. Bueno, esa palabra que dice ahí, dice, sobrevino temor, es cuando el Señor se da a sentir. Casi mente dice, ay, sentí su presencia. Dice luego, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿dónde? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Esa es la palabra koinonía en una frase. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y ¿qué más? Y sencillez de corazón. Esa palabra es importante. Y luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿Sí ve como dice arriba, se añadieron como 1000 y abajo te dice quién fue? Esa frase, hermanos, juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa palabra sencillez de corazón habla de ser generosos, no ser egoísta, no tener celos ni envidia. Significa sin disimular. Disimular es como pretender una personalidad delante de la gente, sino sencillos. Sin buscar lo suyo propio significa. Habla de que no había malicia ni doble sentido entre ellos. ¿Podríamos alcanzar esa actitud, hermanos? Sin tratar de cubrir nuestra verdadera personalidad y no tener doble sentido en las cosas. En aquellos tiempos los discípulos se reunían en casas, se sobreentiende. Nosotros hoy nos reunimos aquí y por eso aquí partimos el pan. Si fuera en una casa, pues a lo mejor el banquete fuera más amplio. Pero como somos tantos, simbólicamente resumimos una copita de jugo de uva, un pedacito de pan, pero lo importante es la memoria. Finalmente llegamos a la característica número 6. La cena del Señor anuncia el sacrificio de la cruz. Cuando hacemos algún acto ceremonial en público, mis hermanos, estamos anunciando la muerte del Señor. En la cena estamos anunciando la muerte del Señor. Por eso les decimos que cuando queremos que alguien conozca del Señor, no comenzamos a hablarles de Levítico y que entiendan el libro de los Hechos. No, mis hermanos, le hablamos de la cruz, de la muerte del Señor. Anunciamos la muerte al mundo y la vida es anunciada al que es nacido de nuevo. Para el no creyente, la cruz es presentada al mundo. Para el creyente, Cristo resucitado. Amén. Nos ponemos de pie y leemos el texto que leímos al principio, 1 Corintios 11, 23. Bueno, en la noche de hoy tienen el día de mañana. Los que nos ven por internet, que a lo mejor vienen el domingo, pues tienen un buen tiempo para reflexionar en el Señor. Si tienen deudas pendientes, no me refiero a económicas, sino de ofensas, cosas por arreglar, sería un buen tiempo para reflexionar. Si tienen cosas pendientes con Dios, sería bueno también sentarse y meditar en ello. El domingo, cuando lleguen, pues van a llegar fresquecitos, listos para ser parte de lo que es la cena del Señor y juntos en comunión conmemorar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta comida de pan y vino, para ellos, pues era normal, era su comida. Siempre bebían, tomaban vino para comer y siempre había pan. Los discípulos, les dice el Señor, cuando se reúnan,
y tomen este vino y partan el pan, acuérdense. Y es sencillamente hacer memoria. Cuando estamos en casa, vamos a comer en familia, pues recordamos, no, a lo mejor no comemos con pan en algunas culturas, pero el punto es la memoria. El punto es no olvidar. Ahora, congregacionalmente lo hacemos para traer memoria a todos nosotros, pero también anunciar. Si alguien no conoce al Señor, es un anuncio, es una forma de evangelizar de que el Señor de gloria partió su vida así como un pan en una cruz. Bueno, cuando partes un pan, ¿qué sucede después? ¿Qué hacemos cuando partimos el pan después? Comemos. Jesús fue partido en la cruz para que luego fuera dado al mundo. Nosotros presentamos ese pan de vida al mundo, hermanos, para que el que cree coma y reciba la vida eterna. Ya nosotros comimos ese pan y cada día comemos, espiritualmente hablando. Su palabra en nosotros nos da vida, nos fortalece, pero también nos ayuda a anunciar que el Señor dio su vida por los perdidos, para que aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Amantísimo Dios, bendito eres, Señor, gracias por tu palabra, por la enseñanza que nos instruye, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Nos preparamos para este domingo, Señor, tener el tiempo de la cena, Señor, la Santa Cena, la Cena del Señor. Y te pedimos, mi Dios, que en estos días, hoy, mañana, podamos por medio de tu Espíritu reflexionar, y si hay cosas pendientes, Señor, pues es el momento de corregir, del arrepentimiento, y venir con un corazón dispuesto, Señor, a este tiempo ceremonial de recordarte, Señor, en el partimiento del pan, en el compartimiento del fruto de la vid, Señor. Ayúdanos, mi buen Dios, cada día a tomar este recuerdo muy en serio. Si olvidamos lo que pasó en la cruz, eso mismo afectaría nuestro caminar diario. Si olvidamos lo que pasó allí y no lo traemos a memoria, la pasión, la entrega, la dedicación cristiana se va debilitando. En el momento que traemos a memoria que el Señor fue entregado en una cruz, el cual tú y yo merecíamos, nos acordamos de ese día y surge un agradecimiento espiritual, surge arrepentimiento, surge una reafirmación en el Señor, un caminar más recto, y apreciamos aún más lo que pasó allí. Las cosas invisibles se necesitan recordar, las visibles la vemos cada día. Es por eso que oramos, es por eso que nos congregamos, es por eso que abrimos la Biblia, para conectarnos con las cosas de arriba que no podemos ver. Un día la veremos, un día estaremos allí, y un día, dice la palabra, le veremos tal y como es. Recibiremos cuerpos nuevos y eternos, y ya no más ceremonias, ni recuerdos, ni memorias, ni promesas, ni esperanzas, porque Él estará con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te
trata de ti, Jesús, el gran sumo sacerdote para mí. Hablaba de ti, Jesús, por tu sangre derramada, el velo se rasgó. Digamos una vez más, se trata de ti, Jesús, el gran sumo sacerdote para mí. Hablaba de ti, Jesús, por tu sangre derramada, el velo se rasgó. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver, donde tu gloria yo, Señor, donde tu gloria yo puedo ver, donde tu gloria yo puedo ver, donde tu gloria yo puedo ver. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio perfecto y por ser ese pan de vida que nos sacia para siempre, Señor. Bendito tú seas para siempre, por tu palabra, Señor, predicada esta noche, y por enseñarnos, oh Dios. Gracias. Demos aplausos, hermanos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos amados, y que tengamos una noche bonita.